La historia que hoy les contaré es una historia muy perturbadora. Es una de esas historias que nos recuerdan que a veces hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo respeto con aquello que nos cuentan los mayores. Esta historia nos recuerda que a veces ese tipo de cuentos que no creemos porque parecen simplemente algo para asustar a los niños pequeños, terminan convirtiéndose en nuestra peor pesadilla. Acompáñame a leer la historia de hoy. Esto es Infernum. Bienvenidos. La historia que hoy les contaré me sucedió hace 4 años, cuando apenas tenía 16. Cabe mencionar que siempre fui agnóstico con el tema de los fantasmas, espíritus y todo lo que tenga que ver con cosas paranormales. Hasta aquel día. Mi madre, al contrario de mí, es muy creyente del tema paranormal. Se la pasaba rezando día y noche para que nada malo nos suceda a mí y a mi hermano Pedro. Ella siempre me advirtió tener mucho cuidado en la calle contraria a la que vivíamos, pues ahí, se decía entre los vecinos, se aparecía el acechador. Y yo todo el tiempo la tiraba loca cuando me decía ese tipo de cosas. Total, nada de eso era real. El acechador es una leyenda que todos mis vecinos conocen, en su mayoría utilizada para que sus hijos no llegaran tarde a casa. Al parecer, aquí todos creían en eso. La historia cuenta la vida de un hombre muy perturbador, un tipo que era solitario. Se creía que aquel hombre solía pararse en la esquina contraria a donde yo vivo y durante la noche se escondía detrás de las bolsas de basura, esperando a que cualquier persona se acercara, y entonces saltaba sobre ellas. Vestía siempre un pantalón viejo y una camisa rasgada. Tal parece, era un vagabundo que disfrutaba hacer temer a la gente. La historia cuenta que nunca asesinó a nadie, o al menos no en vida, pues si bien disfrutaba la reacción de las personas al asustarse, él nunca fue violento. Un día, una pareja pasaba por la misma calle, una mujer no mayor de 30 y un hombre de unos 40 de edad, cuando el acechador se preparaba para hacer de las suyas. Aquella noche la colonia se despertó con un sabor amargo. Aquel hombre había disparado al acechador en las piernas unas 3 veces antes de dispararle en la cabeza y dejarlo tumbado en el suelo, sin vida. Ahí es en donde las versiones se distorsionan, porque algunos cuentan que aquellos disparos fueron producto de un asesinato planeado por parte de aquel hombre, cansado de que el acechador acosara a la gente que pasaba por el lugar. Otros cuentan que fue el susto lo que le hizo disparar, pensando que quizá quería hacerles daño. De cualquier modo, la historia siempre termina igual, porque se cuenta que luego de muerto, el acechador sigue escondiéndose detrás de las bolsas de basura, retorciéndose y sufriendo una agonía inmensa por tener las piernas deshechas por aquellos balazos, y un hoyo en la cabeza del que siempre emana sangre. Yo conocía la historia de Pies a Cabeza, pues mi madre siempre la contaba cuando mis amigos venían de visita. Ellos amaban escuchar las historias de mi madre, pero yo siempre creí que eran solo eso, historias. Hasta aquella noche. Me encontraba regresando de la casa de un amigo. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada. Todos ya se encontraban durmiendo y lo único que me mantenía alerta era el sonido de los grillos y el sonido que hacían mis zapatos a cada paso. La única luz que me permitía ver por dónde pisaba eran las luces de los postes, que para mi mala suerte se encontraban uno en cada esquina, lo que hacía que al llegar a la mitad de cada cuadra se tornara oscuro hasta llegar al final de nuevo.
Cuando llegué a la calle del acechador, comencé a tener una sensación extraña, como si una mirada penetrante estuviera sobre mí. Tonterías, pensé, y continué caminando un poco tenso, a decir verdad. Entonces me percaté de las bolsas de basura que una vecina había dejado fuera de la casa. Tragué saliva y me obligué a pensar que solo eran tonterías para asustar a los niños chiquitos, y que yo ya estaba bastante grandecito para creer en esas cosas. Apresuré el paso. Cada vez estaba más cerca de las bolsas de basura. Comencé a escuchar otros pasos que no eran los míos. Entonces quise correr, pero sabía que si lo hacía entraría en pánico. Las bolsas de basura comenzaron a moverse como si algún animal estuviera revolviendo lo que había adentro. Yo no quise mirar. Apreté los puños y me dispuse a caminar de manera apresurada hasta llegar a la luz que parecía estar a kilómetros y no solo a unos 20 pasos. Entonces escuché un gruñido. No parecía provenir de ningún animal. Era más bien un gruñido seco, un quejido de algún hombre que sufría mucho. No pude aguantar más y por fin miré hacia las bolsas. Ahí estaba él, arrastrándose entre la basura, con las piernas ensangrentadas y con la cara bañada en sangre que parecía caerle cual cascada. Se estaba acercando a mí, quería tocarme, y yo solo alcancé a sentir un escalofrío que hasta la fecha regresa cuando recuerdo su imagen. Recuerdo correr como si no hubiera un mañana hasta llegar a mi casa, y a mi mamá asustada al mirarme llegar pálido. Y luego diciendo: te dije que con el acechador hay que tener mucho cuidado.